De hoy nos encontramos acá en el caserío Pachitay, Cantón Chasip Tercero. Hoy venimos a compartir con la comunidad, ya que ellos decidieron inaugurar esta obra tan importante como es el Salón Comunal, que fue con el apoyo de la municipalidad y de la comunidad que se logró construir, ¿verdad? Ya que ellos con anterioridad habían gestionado ante la municipalidad poder desarrollar este proyecto acá. Entonces el día de hoy pues estamos compartiendo con ellos esta inauguración, ¿verdad? Para este proyecto tan importante, y al mismo tiempo también estamos inaugurando un proyecto de agua, ¿verdad? Que con anterioridad ellos manifestaban que los niños acá en la escuela no tenían agua, ¿verdad? Para poder ser utilizada acá, y con el apoyo de Water for People y la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché y la misma comunidad, pues nosotros aportamos material, ¿verdad? Para que se pudiera hacer la caja de captación del agua. Y así es como se logró traer el agua para la escuela, para el beneficio de los niños que anteriormente tenían que acarrear, ¿verdad? Tenían que dirigirse hacia un pozo de agua, y que en esta oportunidad no solo ya tienen ya esa posibilidad de consumir, sino también velamos por la salud de los niños. De igual manera se hizo una distribución también para 6 familias también que fueron beneficiados con este proyecto, como les decía, con el apoyo de Water for People. Entonces el Señor, estamos tan agradecidos con Él, ya que esta comunidad pues es muy pequeña, pero con la ayuda de nuestras autoridades pues ellos han estado creciendo en desarrollo. Esta tarde pues tenemos la dicha de inaugurar el proyecto de agua, y también tenemos hay la dicha de inaugurar también el salón de usos múltiples. ¿De esta manera la comunidad está prosperando? Claro, definitivamente sabemos que el agua es muy indispensable, ¿verdad? Y el salón de usos múltiples pues también es para diversas actividades. Máxime con nuestros alumnos ya tienen donde ellos pues ensayar sus puntos, como le dijera, de actos cívicos, y muchas actividades que se celebran en este lugar. ¿Me comentaba que es muy importante el agua para preparar la refacción de los niños? Sí, fíjese que hubo un tiempo en donde los niños pues ellos tenían que traer su agüita, ¿verdad? Aparte de su leña y sus cuadernos, era muy pesado para ellos. Pero eso fue lo que motivó a los señores Cocodes, en la cual pues se esforzaron, lucharon pues se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Y con la ayuda de algunas instituciones, la municipalidad y Water for People, pues ellos nos dieron la oportunidad, ¿verdad? En la cual ellos pudieron llevar a cabo este proyecto, y ahora pues lo estamos festejando. Entramos satisfechos porque como con nosotros no había nada de agua, solo prestado el agua, pero ahorita ya lo tenemos acá ya con toda la bomba, todo eso ya está funcionando, ya lleva un mes y medio que está funcionando, y ahorita pues estamos inaugurando por el agradecimiento a la municipalidad.